Vamos a continuar entonces con los temas de cuerpo rígido. Ya, salute Garibaldi. Es la primavera de Bariloche. Ya revisamos bastante lo que pasa con la energía y estas expresiones que involucran el tensor de inercia. Así que hoy vamos a seguir con los momentos. El momento lineal no tiene demasiado secreto, vamos a empezar con esto. El momento lineal de un cuerpo rígido es como el momento lineal total de un sistema de partículas. Así que es la suma de los momentos lineales de las partículas que componen el cuerpo, o la integral en el caso de una distribución de masa. Así que es esta suma que llamamos sobre el índice alfa de los momentos de cada una de las masitas alfa. Es decir, esto lo podemos escribir como suma sobre alfa de m alfa por las velocidades de cada una de las alfas. Y si acá multiplicamos y dividimos por la masa total, ¿qué tenemos acá en el segundo factor? ¿Qué es esto? Es la velocidad del centro de masa. Así que el momento lineal del cuerpo rígido es como tener toda la masa concentrada en el centro de masa. Así. Y, por supuesto, si agarramos esto y lo derivamos, podemos meter la derivada adentro. Derivamos con respecto al tiempo. Tenemos que el cambio en el tiempo del momento lineal del cuerpo rígido es, si agarramos esto y metemos la derivada acá adentro, nos queda la suma sobre alfa de las derivadas de los momentos individuales de cada elemento de masa del cuerpo. ¿Y esto qué es? P punto. Esto es la suma sobre todas las partículas de las fuerzas netas que actúan sobre cada una de las partículas. La fuerza total que actúa sobre alfa. Sobre alfa, ¿qué tipo de fuerzas actúan? Puede haber fuerzas externas, si el cuerpo está metido en un campo, en un potencial. Y también actúan las fuerzas internas, que ejercen unas partículas sobre otras para mantener la rigidez. Pero esto está sumado sobre todas las partículas, así que cada fuerza interna de estos muchísimos vínculos que hay en el cuerpo rígido, que sumamos para una de ellas, también estamos sumando la fuerza que por la tercera ley de Newton es opuesta en alguna otra partícula. Así que lo único que nos queda en esta suma sobre todo el cuerpo rígido son las fuerzas externas. Entonces esto es igual a la suma sobre alfa de todas las alfa externas, es decir, la fuerza total externa. Así que el momento lineal del cuerpo rígido es el momento lineal de toda la masa concentrada en el centro de masa. Y su derivada temporal es la fuerza total externa. Esto, como les había anticipado, no ofrece mayor secreto, es bastante fácil inclusive de imaginárselo
y por supuesto también de entenderlo. El momento angular, en cambio, es mucho más sutil. También se explota lo que explotamos en la energía cinética, esta cuestión de separar el momento en dos partes, una parte que tiene que ver con el movimiento del centro de masa y otra que tiene que ver con la rotación alrededor del centro de masa, y es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, por empezar, la definición no ofrece secreto. La definición es que el momento angular del cuerpo rígido es la suma sobre los momentos angulares de cada una de las partículas que lo componen. Y cuando digo momento angular, ¿qué tengo que especificar? Un punto, claro. El momento angular es siempre con respecto a un punto. Así que el momento angular con respecto a un punto O es igual a la suma sobre todas las partículas de los momentos angulares de las partículas, que son entonces R producto vectorial P, donde R de cada partícula está referida al punto O, R de O a alfa, producto vectorial P, sub alfa. ¿Está bien? Esta es la definición extensiva, como todas estas cantidades que tienen que ver con los cuerpos rígidos. También si lo derivamos, vamos a ponerlo acá. Si lo derivamos, podemos meter la derivada dentro de la suma sobre todas las partículas del sistema, derivamos el producto vectorial como un producto, y nos queda la suma sobre alfa de R punto O alfa por P sub alfa más R O alfa, producto vectorial P punto sub alfa, metiendo la derivada en el producto. Y el primer término que nos quedó acá, ¿qué es? Esto es la velocidad y esto es el momento, así que estos dos, ¿cómo son? Estos dos son paralelos, así que esto es 0. Y nos queda solamente esto, suma sobre alfa de R de cada alfa por el momento punto de cada alfa. El momento de cada alfa es la fuerza. Así que esto es la suma sobre alfa de R o alfa por la fuerza que actúa sobre alfa. Y esta fuerza es la fuerza total, la fuerza neta que actúa sobre cada una de las partículas. Así que tenemos que descomponerla en una parte externa y una parte que ejercen las otras partículas sobre ella. Vamos a hacerlo. A ver cómo me conviene escribirlo esto. Primero voy a hacer esa descomposición. Suma sobre alfa de esta fuerza total, esta vamos a escribirlo acá, esta es la neta sub alfa, que tiene una parte externa y una parte ejercida por las otras partículas, así que son dos términos sumados, los distribuyo y me queda suma sobre alfa de R o alfa por la fuerza sobre alfa externa más la suma sobre alfa. Y acá tengo todas las sumas que ejercen las otras partículas sobre alfa.
todas ellas son otra suma, así que acá puedo volver a descomponer esto en una suma sobre el cuerpo rígido, sobre las beta distintas de alfa, es decir, el resto de las partículas de RO alfa, no, sin el punto, por la fuerza que sobre alfa ejercen las betas, que eso lo he llamado alfa-beta. Alfa-beta. Son las fuerzas que ejercen las betas sobre la alfa que estoy mirando en cada uno de estos términos. Ahora entonces vamos a manipular un poco esto para ver qué nos queda al final. Con este término no hacemos nada, vamos a copiarlo. Esto es la suma sobre alfa de R alfa. Voy a sacar la O. Acordémonos que está puesta por la fuerza externa sobre alfa. Y esto que estábamos calculando, ¿qué era? Que me quedó tapado. La derivada del momento angular. Más, y estas se pueden reordenar de una manera que es así. Esto es la suma sobre alfa de la suma. Acá tengo la suma sobre todas las partículas distintas de alfa. Lo voy a convertir en una suma sobre las partículas que tienen índice mayor que alfa. Es decir, estoy contando la mitad de los términos en esta suma. Sobre las beta mayor que alfa. Pero la cantidad de términos que tengo que tener es la misma, ¿no? Entonces, si acá tenía un término, entonces acá voy a tener que tener dos términos. Y entonces esto me queda R alfa, producto vectorial, F alfa beta, más R beta por, estos son vectores, F beta alfa. Todo esto está dentro de estas dos sumas. ¿Está bien? La cantidad de términos que tengo acá es la misma cantidad de términos que tengo acá. Están ordenados de otra manera. De O, todos son de O a beta. Son los mismos que están acá, ¿no? O sea, en algún momento alfa es beta. Así que lo que tengo es un reordenamiento. A mí no me resultó obvio. Tuve que pensar un rato. Así que verifíquenlo ustedes que esto es lo mismo que esto. Una manera fácil de verificarlo, por medio de convencerse de manera elemental, es poner números, ¿no? O sea, escribir los primeros y ver que cuando hago esto, parece que acá me estoy comiendo algunas partículas, ¿no? Porque estoy mirando solamente los índices beta, que son mayor que alfa. Los que me estoy comiendo del cálculo los estoy teniendo en cuenta acá. Si empiezan a hacer una lista de cuántos son, hagan los primeros términos, por ejemplo, hagan alfa y beta igual a 4, escríbanlos y van a ver que acá están tenidos en cuenta todos los que faltan de haber tenido en cuenta la mitad acá de los términos de la suma. Háganlo. Y ahora estas F beta alfa las puedo dar vuelta por la tercera ley para que se me conviertan en F alfa betas y juntarlas. Así que esto me va a quedar suma sobre alfa, R alfa por F externa, más suma sobre alfa, suma sobre beta mayor que alfa, R o alfa por F alfa beta menos R o beta
vectorial f beta alfa. No, lo di vuelta, así que me quedó alfa beta. Por la tercera ley de Newton. Y ahora ya se ve por dónde viene la mano, ¿no? Ahora saco factor común f y me queda r alfa menos r beta. Vamos a venir acá. Todo esto es igual, más suma alfa, suma beta mayor que alfa, r alfa menos r beta, los dos con respecto al mismo punto, así que esto es este sí es el que apunta de alfa a beta, que me preguntaban recién, por f alfa beta. ¿Y esto qué es? Es el mismo argumento que dijimos antes, ¿no? Si tenemos la partícula alfa y la partícula beta acá, la fuerza que ejerce beta sobre alfa, que es esta que está acá, es así. Y el vector que va de beta a alfa es así. Son paralelos, así que esto da 0. Así que todas las fuerzas internas desaparecieron en la derivada del momento angular y lo único que quedó es esto. ¿Y qué es esto? Vamos a poner la letra, el punto O. ¿Qué es? El producto vectorial del vector posición de la partícula alfa por la fuerza externa que se ejerce en ese punto. Es el torque externo que se ejerce en el punto donde está la partícula alfa, sumado sobre todos los puntos del cuerpo rígido, es el torque total que se ejerce sobre el punto rígido respecto del punto, de este punto, con respecto al cual estamos calculando el momento angular. Así que lo que tenemos es que la derivada del momento angular con respecto a un punto es igual al torque total externo con respecto al mismo punto este es el torque total externo. Y entonces, si el torque externo es nulo, si el torque externo es igual a 0, tenemos una ley de conservación, que es que el momento angular total del cuerpo rígido, con respecto a ese punto, se conserva. Esto por un lado. Y para demostrarlo, tenemos estos dispositivos de alta tecnología que voy a necesitar ayuda de un colaborador. Tenemos unos volantes muy pesados acá, que son ruedas de bicicleta con plomo en las llantas. ¿Para qué le ponemos plomo en las llantas? Para que tenga más momento de ¿qué? Momento de inercia en este eje, ¿no? Entonces lo vamos a poner a girar alrededor de este eje, de manera que va a tener un cierto momento angular. Yo me voy a sentar acá arriba, subite porque
no es del todo tenerlo así mientras me acomodo. Lo voy a hacer sentado porque me da miedo caerme si lo hago parado. Vete más cerca si me agarro. Ahí está. Bueno, entonces ahora lo voy a sostener. Y puedo hacerlo girar. Agarralo de un... Paralo. Agarralo de un rayo y dale fuerte para abajo. Ahí está. Entonces ahora no hay ningún torque sobre el sistema compuesto por mí y la rueda, entonces el momento angular se conserva. El momento angular está horizontal en la dirección del eje de la rueda. Si yo lo giro esto, el momento angular se puso vertical y se tiene que conservar, salvo el torque que haya en donde hay fricción en el eje de esta silla. Lo puedo usar para maniobrar. Así maniobran los satélites en órbita. Tienen volantes girando adentro y pueden cambiar de orientación sin usar combustible. Se llaman reaction wheels. Me cansé. No, sacámelo de las manos. O frenalo. Eso. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces esto por un lado. Tenemos que si no hay torques externos, el momento angular del cuerpo rígido se conserva. Entonces ahora vamos a hacer esto que les anticipaba al principio, que es tratar de descomponerlo en dos partes, una parte que tenga que ver con el movimiento del centro de masa y otra parte que tenga que ver con el movimiento de rotación alrededor del centro de masa. Así que vamos a hacer un dibujito. Acá tenemos el punto O, en algún lugar tenemos el centro de masa. Desde el centro de masa vemos todas las posiciones de las alfas. La RO alfa que teníamos en la cuenta que hicimos recién son estas. Estas son las R alfa. ¿Y estas cómo se llaman? R'. R' sub alfa son las posiciones vistas del centro de masa. Estas que teníamos acá son estas. Cada partícula masiva que compone el cuerpo rígido tiene una velocidad v sub alfa que es la que entra en la definición, ¿no? La definición del momento angular que pusimos allá arriba. Entonces, a la posición del centro de masa vamos a llamarlo R mayúscula, como hemos hecho más de una vez. R mayúscula vista desde el punto O. Y lo que tenemos es que R sub alfa que son las posiciones de cada una de las partículas masivas, la podemos descomponer como la posición del centro de masa más la posición de la alfa vista desde el centro de masa, que es la R'. Lo que necesitamos en la fórmula del momento angular es la velocidad, así que agarramos esta, más que la velocidad del momento, agarramos esta, la derivamos y la multiplicamos por las masas. Y tenemos que, la derivamos con respecto al tiempo, R alfa punto es igual a R punto más R' alfa punto esto lo multiplicamos por alfa, por M alfa, para que esto se convierta en
el P alfa que aparece en la definición del momento angular. Así que vamos a meter esta descomposición adentro de la definición del momento angular. Para descomponer el momento angular en una parte que tenga que ver con el movimiento del centro de masa y otra que tenga que ver con el movimiento de las masas. Fíjense que acá está la R', cómo se mueven alrededor del centro de masa. Entonces, L es igual, suma sobre alfa. Teníamos R alfa. R alfa es R mayúscula más R'. Esto es R, producto vectorial. P sub alfa, y P sub alfa es esta descomposición que pusimos acá, que es M, esta R punto es lo que llamábamos la velocidad del centro de masa, más la velocidad esto es alfa, B' alfa. ¿Y qué hacemos con B' alfa? ¿Qué es lo más elemental que sabemos de un cuerpo rígido? El campo de velocidades, ¿no? Que es análogo a la condición de rigidez. Entonces, B' alfa la podemos escribir como a ver, no estoy seguro de... A veces cuando uno está en el pizarrón pierde la perspectiva. Me parece que lo que quise hacer es lo siguiente. M alfa por B alfa. Ese es el momento de alfa. Y esta es la que puedo convertir usando el campo de velocidades en la velocidad del centro de masa más omega por el R que va del centro de masa alfa. ¿Los perdí? Lo repito. Acá reemplacé la posición de la partícula alfa por la posición del centro de masa más la posición relativa de la partícula alfa al centro de masa, que es esto que está acá, por el momento de la partícula alfa, que es M alfa por B alfa. ¿Está bien? ¿Qué es lo más básico que sé de la velocidad de uno de los puntos del cuerpo rígido? El campo de velocidades, que es equivalente a la definición de rigidez. Es decir, que la velocidad de un punto del cuerpo rígido se puede escribir la velocidad del punto donde está alfa, se puede escribir como la velocidad del centro de masa más omega por el R que va del centro de masa a alfa. Vector, 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 vector. Esta R que va del centro de masa a alfa es R' alfa. ¿Ok? Entonces esto es igual a R más R' alfa por, y acá, efectivamente. Y acá tengo M alfa, que es un factor que está multiplicando a esta velocidad, multiplicando a esto, velocidad del centro de masa, más M alfa por omega. Omega no lleva índice alfa, porque es la velocidad del cuerpo rígido por R' alfa. Así que el índice alfa que estaba acá vino a parar solamente acá. Esta es la velocidad del centro de masa,
Y esta es la velocidad angular del cuerpo rígido, que tampoco depende del punto de alfa. Así que esto lo usamos acá. Así que, bueno, ahora tenemos un producto vectorial que tiene dos términos en un factor y dos términos en el otro factor. Son 4 factores. Son todos vectoriales. Así que vamos haciéndolos con cuidado. Esto es igual a la suma sobre alfa. Fíjense, vamos a tener un factor que es relativamente fácil y nos da la primera mitad de eso que les decía que estábamos buscando, ¿no? El primer factor va a ser R, la posición del centro de masa, por m alfa por velocidad del centro de masa. Así que esto tiene que ver solamente con el movimiento del centro de masa. Vamos a escribirlo, R, producto vectorial, m alfa del centro de masa. Los cuatro términos los voy a escribir en líneas distintas, así podemos ir identificando cada uno la forma que tiene. Esto es la posición del centro de masa, esto es la velocidad del centro de masa, no dependen de alfa, así que ambos pueden salir de la suma, es decir, puedo meter la suma solamente acá adentro. Así que esto es R por suma de m alfa, velocidad del centro de masa, y esto es la masa total. Así que ¿esto qué es? R por la masa total, velocidad del centro de masa. ¿Qué es esto? También tiene la forma de un momento angular, ¿no? Es como el momento angular, este está referido al mismo punto, ¿no? Al punto O, con respecto al cual estamos calculando el momento angular del cuerpo rígido. Así que esto es el momento angular de una partícula que tenga toda la masa del cuerpo concentrada en el centro de masa. Esa es una de las partes del momento angular del cuerpo rígido, es el primero de estos términos. Así que esto es la primera mitad de lo que les decía que estábamos buscando, descomponer el momento angular en algo que tenga que ver con el movimiento del centro de masa y algo que tenga que ver con el movimiento alrededor del centro de masa. El segundo término que me parece al hacer la distribución de este producto, voy a hacer el segundo por el segundo. Es decir, este por este, más suma sobre alfa, R' alfa, por m alfa, omega, por, así que es un producto vectorial doble, R' alfa. ¿Qué puedo hacer con este producto doble vectorial? Bueno, por empezar, esto es un escalar, ¿no? Así que esto es igual a la suma sobre alfa de m alfa, y me queda el producto de estos tres vectores. R' alfa por omega por R' alfa. Me quedan otros dos términos que son más fáciles. Me queda el primero por el segundo. Suma sobre alfa, R por m alfa por omega por R' alfa.
Acá no voy a poner igual porque estoy sumando términos. Con este, ¿qué puedo hacer? Fíjense, hay algo que ya nos apareció más de una vez. Esto es un escalar, así que es lo mismo si lo pongo acá que si lo pongo acá. Así que esto es R por omega. Estos dos no dependen de alfa, así que la sumatoria la meto toda para adentro. Por la suma sobre alfa de m alfa, R' alfa. Este es un término que ya nos apareció más de una vez. ¿Qué es? Es 0 porque es la posición del centro de masa con respecto al centro de masa. Estos R' están medidos con respecto al centro de masa. Así que esto es 0 y por lo tanto todo el producto es 0. Es la posición del centro de masa con respecto al centro de masa. Y el cuarto término va a pasar algo parecido. ¿Cuál es el cuarto? Es el segundo por el primero, ¿no? El segundo por el primero. Es la suma sobre alfa del segundo, que es este, R' alfa, por m alfa, velocidad del centro de masa. Y acá tengo algo parecido, ¿no? Porque acá tengo R' alfa y acá tengo m alfa. Este no depende de la suma sobre alfa. Así que el escalar lo junto con este y me queda la suma sobre alfa de m alfa por R' alfa. Este es un vector. Por velocidad del centro de masa. Pero no me preocupo porque esto es 0. Por la misma razón. Así que esto es 0. Y los únicos dos términos que me quedaron son el primero y el segundo. Los voy a reescribir acá abajo. Esto me quedó escrito como R por P. La posición del centro de masa y el momento del centro de masa. Esto que está acá es R por P. Más este término que me quedó acá, adicional, la suma sobre alfa de m alfa, R' alfa, vector, omega, vector, R' alfa. Donde todos estos vectores hay que entenderlos medidos con respecto al mismo punto donde estamos calculando el momento angular, ¿no? No, no se anula. ¿Esta decís? No, porque acá también tengo alfa, ¿no? No puedo hacer lo mismo que hice antes porque esta parte es verdad que tiene esto, pero no puedo sacarlo como factor común. Esta la vamos a recuadrar porque es un resultado, si bien intermedio, interesante. Pero acá tengo, en principio, ya respondida la cuestión que nos habíamos planteado al principio. El momento angular del cuerpo rígido, descompuesto en dos partes, una parte que tiene que ver con el movimiento del centro de masa y otra parte que tiene que ver con el movimiento alrededor del centro de masa, con una rotación. La rotación es la rotación del cuerpo rígido, esta es la velocidad angular del cuerpo rígido, y está multiplicada por las posiciones del cuerpo rígido, de cada una de las partículas del cuerpo rígido, con respecto al centro de masa. Tengo dudas con respecto a esa P. ¿Cuál es? ¿La estás referiendo
es la total, ¿no? Es esto. Es el momento lineal total. Acá lo había llamado con P minúscula. Pero es el momento lineal total del cuerpo rígido. Este es el momento lineal. No hay por qué decirle total, ¿no? Es el momento lineal del cuerpo rígido. Que vimos en el primer cálculo que hicimos, que el momento lineal del cuerpo rígido es el momento del centro de masa, es decir, toda la masa del cuerpo concentrada en la posición del centro de masa. Así que ese es el primer resultado que tenemos. Entonces, el momento angular del cuerpo rígido quedó descompuesto en dos partes. Una parte que tiene que ver con el momento angular del centro de masa y una parte que tiene que ver con la rotación alrededor del centro de masa. Esto es completamente general, ¿no? Así que como es general, estas dos partes en las cuales se descompone el momento angular tienen nombre. Se llaman momento angular orbital o centro de masa. A veces se le pone centro de masa, como le puse acá. Más un momento angular intrínseco o spin. Así que el momento angular del cuerpo rígido, con respecto a cualquier punto de cualquier cuerpo rígido, es igual a una superposición, esto es una suma vectorial, ¿no? Es una superposición del momento angular orbital y del spin. ¿Ok? Fíjense en particular que si P es constante, es decir, si el cuerpo no está acelerado, si no hay fuerzas externas, el centro de masa sirve como origen de un sistema inercial de referencia y puedo pararme en el centro de masa, de manera que si me paro en el centro de masa esto pasa a ser cero, así que en muchos casos lo único que nos importa como momento angular del cuerpo rígido es el momento angular intrínseco, el spin. ¿Está bien? Por ejemplo, en el movimiento de la Tierra en el sistema solar, lo podemos descomponer en el momento angular que tiene la Tierra en su órbita alrededor del Sol, alrededor del centro de masa del sistema solar, más el spin de la Tierra que da el día y la noche. En un tiempo corto, que el centro de masa no se mueve una distancia larga, en el transcurso del año, por supuesto, describe la órbita del planeta, pero en un tiempo corto, donde el centro de masa se mueve aproximadamente de manera lineal y a velocidad constante, lo único que nos importa para el momento angular de la Tierra es el spin de la Tierra. ¿Está bien? Entonces, muchas veces se puede obviar, se puede ignorar, si no existen fuerzas externas. Si no existen fuerzas externas, entonces P es constante y me puedo parar en el sistema inercial que se mueve con el centro de masa del cuerpo rígido. Pero no lo puedo ignorar. Así que en general, en los cálculos, es el que más nos va a interesar. Así que vamos a manipular un poco más el momento de spin. No lo sé.
El spin también es un concepto importante en la mecánica cuántica, así que puede ser que se refieran al spin cuántico de las partículas subatómicas. Están relacionados formalmente los dos, ¿no? O sea, el electrón tiene un spin porque es como si tuviera un momento angular intrínseco. Pero las razones son completamente distintas, ¿no? Pero formalmente, matemáticamente, el origen, cuando lo descubrieron, resultó que tenía un momento angular adicional que no era este, entonces se lo asocia como que está girando sobre sí mismo, aunque sea una partícula puntual, ¿no? Pero se refiere a una magnitud física distinta, ¿no? El spin cuántico es una cosa distinta. Pero fíjense que las partículas clásicas, los cuerpos rígidos, no las partículas, los cuerpos rígidos tienen spin. Spin significa girar en inglés, ¿no? O sea, esto es un giro del cuerpo rígido. Un giro intrínseco del cuerpo rígido. Bueno, entonces el spin. El spin tiene este producto vectorial doble que les decía. Vamos a escribirlo acá. Vamos a ignorar el momento orbital, así que dejamos solamente el spin, a esto lo voy a llamar L. Bueno, pongámosle el spin por prolijidad. Lo voy a copiar acá. Suma sobre alfa de m alfa, r' alfa, por omega por r' alfa. Es un producto doble, ¿no? Y hay una propiedad de estos productos vectoriales dobles, que ¿cuál es? Hay una regla mnemotécnica para escribirla. Vaca menos caballo. Vaca menos caballo. Donde los paréntesis tienen que estar en el mismo lugar. Así que acá hay un producto escalar y acá hay un producto escalar. ¿La conocen esa propiedad? Entonces vamos a aplicar eso a este producto que tenemos acá. Para simplificarlo, nos va a convertir productos vectoriales en productos escalares, que en general son más fáciles de manipular. El primer término que nos va a quedar es vac, así que el vector del medio es omega, y después queda r por r, así que esto es omega por r cuadrado. El cuadrado es el producto escalar consigo mismo, ¿verdad? Menos, y el otro producto que nos queda es C, así que esto empieza con un R', y acá tenemos otro R', escalar omega. ¿Está bien? Ahora, para seguir manipulando esto, escribámoslo en componentes. Y recurramos a la convención de Einstein para no escribir las sumas. Fíjense que acá tenemos productos escalares. Los productos escalares se escriben fácil en la convención de Einstein. Así que escribamos esto en componentes. La componente iésima, esto es suma sobre alfa de m alfa de del primer término, la parte vector. Esto es un escalar, ¿no?
así que la parte vectorial es esta, así que lo que tengo que poner acá es la misma componente que tengo acá afuera, así que acá tengo que poner omega i. Después acá tengo el producto escalar de R alfa. Los productos escalares en la convención de Einstein, ¿cómo se escriben? Dos veces la componente, repetida con el mismo índice. Así que acá yo podría escribir R alfa J, R alfa J. No puedo usar esta misma, ¿no? Porque el producto es sobre esta nada más. Esta I es la que está acá afuera. Así que esto va a ser R, voy a pasar la alfa arriba, así no nos confundimos. J, R alfa, J'. Menos. Acá la parte del vector es esta, ¿no? Porque esto es escalar. Así que esta es la que tiene que tener el mismo índice que este. Así que esto va a ser RI, alfa prima. Y acá tenemos un producto escalar de R por omega. Así que voy a escribir R, J, alfa prima, omega J. Y ahí está. Entonces, acá tenemos omega i y acá tenemos omega j, que son las cosas que no dependen de alfa. Las quiero sacar, como hicimos la clase pasada, sacarlas de la suma. Así que la i la puedo convertir en una j con el truco de la delta, pero entonces no me conviene tener j acá. Así que esta es muda, la voy a convertir en una k, usando la magia de la tiza. ¿Está bien? Eso que está ahí es lo mismo que había antes, porque los índices que están repetidos son mudos porque están sumados. El índice i no es mudo, porque no aparece repetido en ningún término. El índice i es el que está acá afuera. ¿Ok? Entonces ahora voy a usar el truco de la delta de Kronecker, el mismo que usamos la vez pasada. Vamos a escribir todo. M alfa. Para convertir esta omega i en omega j. Entonces me queda... ¿Qué me queda? Omega j por delta ij. ¿Está bien? Esto es sencillo, pero el que no está acostumbrado le choquea al principio verlo. Fíjense que omega i es omega j por delta ij, porque delta ij es 1 cuando i es igual a j, y 0 cuando i es distinto de j. Así que para todas las opciones de i y j, esto es igual a esto. Es lo mismo que hicimos en la clase pasada. Y nada más, el resto lo copio tal como está. RK alfa prima, RK alfa prima menos RI alfa prima, RJ alfa prima, omega J. Así que ahora saco la omega J por la suma M alfa de delta IJ R alfa prima K, R alfa prima K, menos RI alfa prima, RJ alfa prima. ¿Y qué es lo que me quedó acá? Es el elemento IJ del tensor de inercia. Esto es el I sub IJ, que definimos la clase pasada. Así que LI es igual a omega J por I sub IJ. Y esto escrito en componente a componente,
escrito como vectores, el vector L es igual a el tensor I aplicado al vector omega. Esto es para el spin. ¿Está bien? Entonces esta es la fórmula importante que estábamos buscando. El momento angular intrínseco es igual al tensor I aplicado a omega. Entonces hay un montón de propiedades importantes que se pueden sacar simplemente pensando en lo que escribimos recién. Esto ya no lo necesito. Fíjense qué es lo primero que uno ve en lo que escribimos recién. Es una relación entre vectores y tensores, ¿verdad? Este es un tensor en general. Las R' están referidas al centro de masa, ¿no? Así que este es el I referido al centro de masa. Que es el que está en las tablas. Y lo primero que a mí se me ocurre señalar cuando veo esta fórmula es que en general L y omega no son paralelos. Cosa que es algo que intuitivamente uno tiende a creer que es así, ¿no? Es decir, de hecho se los dije recién cuando hicimos girar la rueda, ¿no? Les mostré el eje de la rueda, omega estaba en la dirección de la rueda, y les dije, tengo el L en la dirección de la omega. Pero fíjense que en general eso no es así. En general, L no es paralelo a omega. Y esto está en el meollo de por qué muchas veces el movimiento de los cuerpos rígidos es antiintuitivo. El momento angular no es paralelo a omega, o no necesariamente es paralelo a omega. ¿En qué caso será paralelo a omega? Si I es como, si es escalar. Si es escalar, es decir, si es diagonal y la misma constante en todos los elementos de la diagonal, entonces va a multiplicar por el mismo factor todos los vectores de omega, y entonces L y omega van a quedar paralelos. Si I es escalar, entonces L es paralelo a omega. I1 igual a I2. Fíjense que esto que escribí acá arriba es independiente de que usemos los ejes principales o no, ¿no? Porque si usamos los ejes principales de manera que I es diagonal, pero los elementos de la diagonal son distintos, entonces estoy multiplicando por un número distinto cada coordenada de omega y me queda algo que no es paralelo. Salvo que ocurra esto, como el de una pelota o de un cubo, entonces L es paralelo a omega. Así sí. Hay otra condición en que puede ser, y que es la que valía en el caso de la rueda que usamos en la demostración. ¿Qué es cuál? Imagínense que I1 es distinto de I2 y es distinto de I3. Es decir, imagínense un vector, un tensor que es diagonal, pero que tiene I1, I2, I3 distintos. ¿Cómo puede ser que lo que pongo acá me quede paralelo al resultado de multiplicar por este tensor?
No, más fácil todavía. Que lo que pongo acá tenga una componente sola, que es lo que pasaba acá. Es decir, que omega esté alineada con uno de los ejes principales, que es lo que pasaba acá. Si yo tengo solamente omega 1, 0, 0, no me importa que acá tengo I2 y 3. Lo que pongo acá, cuando le aplico esto, va a ser paralelo a lo que puse. Es lo que pasaba ahí, porque teníamos la omega en la dirección de uno de los ejes principales, que era el eje de la rueda. Entonces, si omega es paralela a uno de los ejes principales, al eje 1, al eje 2 o al eje 3, entonces L es paralelo a omega. Esta es una notación, creo que no la había usado todavía, es la notación habitual. A los ejes principales se los llama eje 1, eje 2, eje 3. A ver si tengo alguna más. Sí. ¿Qué otra cosa puede pasar? Por ejemplo, puede ser que uno de estos sea 0, que es lo que pasa con un rotor, ¿no? Con un palito. No tengo el puntero hoy. Con la tiza. Los palitos, que se llaman rotores, tienen tensores de inercia así, en ejes principales. Y uno es este, y también es este, y no tiene inercia para girarlo así, si tiene una dimensión estricta, ¿no? Así que tiene forma diagonal así, I1, I1 y 0. Entonces también hay casos particulares en los cuales L va a ser paralelo a omega. ¿Qué es lo que necesito? Que omega tenga dos componentes, es decir, que tenga una igual a 0. Con uno de los ejes principales. Es decir, si es un rotor, con I1 igual a I2, e I3 igual a 0, y omega 3 es igual a 0, entonces son paralelos. Igual no, sino paralelo. ¿Y hay alguna más? Ah, bueno, que es... en un trompo esférico, que es el caso escalar, ¿sí? Es escalar. Una pelota, por ejemplo. En un trompo esférico, sin fuerzas externas, entonces, ¿qué pasa con L? L es constante. Y entonces, omega es constante. En realidad, lo único que hace falta es que no haya torque, ¿no? Que es como tirar una pelota al aire girando, aunque esté la fuerza de la gravedad, no hay torque, no cambia L, entonces no cambia la velocidad angular. Cuando uno patea un tiro libre, ahí está el pequeñísimo torque del aire y eso hace cambiar la velocidad angular. Por pequeñito que sea, el torque del aire es suficiente. Pero si no hay ningún torque, entonces la velocidad angular se mantiene
constante. Bueno, hagamos acá el recreo y a continuación hacemos un ejemplo fácil y un ejemplo difícil. Vamos a analizar el movimiento de un péndulo físico, simétrico y plano, ¿no? Como agarrar una chapita y colgarla de un punto P distinto del centro de masa. ¿Está bien? De manera que esto pendula así. Entonces, esto está con gravedad. Tenemos un diagramita de un cuerpo en general así. El punto de suspensión lo ponemos sobre el eje de simetría de este cuerpo, que es el eje que pinté de amarillo ahí. ¿Está bien? Así que tenemos el eje de simetría así, y en el eje de simetría tenemos tanto el centro de masa, si el cuerpo es homogéneo, como el punto de suspensión, porque lo colgamos de ahí. Entonces, ya que tenemos un eje de simetría, acomodemos los ejes principales del cuerpo. Llamemos eje 1, creo que lo llamé 1, al que está en la dirección del eje de simetría, así, para acá. ¿Dónde van a estar los otros dos ejes principales, si este cuerpo es plano? Uno está a lo largo del eje de simetría. Los otros dos, no sé si lo discutimos en algún momento, pero a lo mejor intuitivamente se dan cuenta. Perpendiculares. Uno va a estar en el plano del cuerpo, tomémoslo para acá, y el otro va a ser perpendicular al plano del cuerpo. Así que si tomamos el 1 para acá, tomemos el 2 para allá, y entonces el 3 con la mano derecha lo tenemos saliendo así. Estos son los ejes principales 1, 2 y 3. ¿Cuántos grados de libertad tiene este sistema? Es un cuerpo rígido, los cuerpos rígidos tienen 6 coordenadas generalizadas en general. ¿Cuántos grados de libertad tiene? Uno solo, ¿verdad? De los 6 quedó uno solo, que podemos tomarlo como el apartamiento del eje 1 del eje vertical. Llamémoslo θ, es un ángulo. 1 grado de libertad. Y θ, la coordenada generalizada que lo describe. ¿Dónde está el eje instantáneo de simetría de este cuerpo? ¿Tiene algún punto quieto? El punto de suspensión está permanentemente quieto. ¿Tiene algún otro punto quieto material? No, porque todo el cuerpo está girando alrededor del punto P. Pero hay otros puntos quietos que no son puntos materiales, que ¿cuáles son? Todos los puntos que están en el eje 3, que pasa por P, tienen la condición de rigidez, aunque no son puntos materiales, tienen la misma condición de rigidez con respecto al cuerpo rígido, ¿no? No cambian sus coordenadas con respecto a las coordenadas del punto del cuerpo rígido. Entonces el eje instantáneo de rotación coincide con el eje 3. ¿Ok? El eje 3 es el eje instantáneo de rotación. Y de hecho no cambia, así que es permanentemente el eje de rotación.
Entonces, identificado el eje de rotación, ¿dónde está omega? Paralela al eje de rotación. Es decir, omega está en el eje 3 permanentemente. Es lo mismo. O sea, es el mismo eje, pero los ejes los puedo pensar puestos en el otro lado, ¿no? O sea, omega la puedo pensar aplicada a cualquier punto del cuerpo rígido porque es la omega del cuerpo rígido, ¿no? Así que si quieren pensarla acá en el centro de masa, omega está así, paralela al eje instantáneo de rotación. Pero ¿cuáles son las componentes de omega? Omega 1 y omega 2 son 0 y está toda en la dirección 3. Implica omega es igual a omega en la dirección 3. ¿Y cuánto vale el módulo de omega? En la coordenada generalizada que elegimos. Y punto. Z punto. Calculemos el momento angular. ¿Qué momento angular vamos a calcular? El momento angular con respecto a P. ¿Qué momento angular va a ser? Momento angular total, el spin. ¿Por qué vamos a calcular el spin? Porque si calculamos el momento angular total, suma sobre alfa con respecto a P, de M alfa R alfa por B sub alfa. Esto con respecto a P, ¿no? Así que no pongo la P, pero es de R de P a alfa. Esto es vector y esto es vector. ¿Qué hago con B alfa? Lo mismo que hicimos antes, ¿no? Antes lo hicimos con respecto al centro de masa. ¿Qué me conviene hacer ahora? ¿Qué hago con B alfa? La velocidad de un punto del cuerpo rígido, del punto alfa. Lo descompongo usando el campo de velocidades. ¿Con respecto a qué punto? Con respecto al punto P, obvio, porque es un punto quieto. Entonces BP es 0. Si tengo un punto quieto, el punto de referencia tiene que ser ese punto, porque las cuentas se simplifican. Este es 0. Entonces lo único que nos queda es rotación alrededor del punto P. Así que es el spin del cuerpo rígido. Así que el que voy a calcular es el spin, con la fórmula que hicimos antes del recreo. Esto es igual al L de spin. Porque fíjense que omega es la omega del cuerpo rígido siempre. Aparece siempre la misma velocidad angular. Tanto si usamos el centro de masa como si usamos un punto quieto. Vamos a ponerlo eso. Es puro spin alrededor del punto quieto. Es obvio, ¿no? Pero en la cuenta a veces uno puede sentirse perdido. Pero si hay un punto quieto, el momento angular del cuerpo rígido es spin alrededor de ese punto quieto. Entonces, L referido a P es la cuenta que hicimos antes, que nos daba el spin. I por omega. ¿Y acá qué I tengo que poner? Respecto a P, que no coincide con el centro de masa. Y esto es, si usamos ejes principales, esto va a ser el I1 con respecto a P por omega 1 más el I2 con respecto a P por omega 2 más el I3 por omega 3, este también con respecto a P, y estas dos son 0.
Así que esto es el I3 con respecto a P por omega 3. Así que esto es I3 con respecto a P por θ punto en la dirección 3. Así que omega está todo en la dirección 3 y L también está todo en la dirección 3. Es como el caso de la rueda que hicimos antes, porque omega está en la dirección de uno de los ejes principales. ¿Cómo se mueve esto? En la clase que viene vamos a encontrar las ecuaciones de movimiento, que son complicadas, porque los cuerpos rígidos en general, como tienen un montón de grados de libertad, las ecuaciones de movimiento son complicadas, pero en este caso, que tenemos un solo grado de libertad, podemos usar lo que dijimos al principio de la clase. ¿Qué es lo que produce el cambio de L? Como en física 1. El torque, ¿verdad? El torque externo aplicado. ¿Hay algún torque? Está el torque que produce el peso del péndulo. Así que el torque que produce el peso con respecto al punto P hace cambiar LP. LP cambia por el torque gravitatorio con respecto a P. Y eso es fácil de calcular. ¿Cómo es el torque gravitatorio con respecto a P? El N sub P es igual a ¿cuánto me da? Si a la distancia de la suspensión la llamamos L, el torque está aplicado en el centro de masa, entonces tenemos que hacer el producto vectorial de la posición del centro de masa con respecto al punto P, es decir, el vector que viene de acá hasta acá, por la fuerza que es esta, R por F, y entonces nos da, a ver, R así y F así, nos da en la dirección menos 3. Así que nos queda menos M por G, es la intensidad, por L, que es el brazo, por el seno del ángulo, porque es el producto escalar, el producto vectorial, por el seno de θ, en la dirección 3. Este es el torque que hace cambiar el L. Entonces, dL a dt es igual a n con respecto a P, el torque con respecto a P, si derivo con respecto al tiempo en la expresión que encontramos acá, esto no cambia con respecto al tiempo porque es un cuerpo rígido, así que la derivada temporal me da una derivada doble del ángulo y me queda I3 con respecto a P por z doble punto en la dirección 3 es igual a menos M G L seno de θ en la dirección 3, así que es todo en la dirección 3, lo puedo resolver como una ecuación diferencial ordinaria. Y si la escribo poniendo todo al mismo lado,
¿Y qué es esto? ¿Qué forma tiene? Tiene la forma de la ecuación de un péndulo simple, a pesar de que no es un péndulo simple, ¿no? Acá tenemos un momento de inercia, pero para ángulos pequeños, para poder aproximar el seno de θ por el ángulo, entonces esto significa que el centro de masa está colgado debajo del punto de suspensión, igual que un péndulo simple. Estos serían los ángulos pequeños. Puedo aproximar el seno con el ángulo y me queda la ecuación de un oscilador armónico mgl sobre I3P, donde aparece el momento de inercia del eje 3. Así que el sistema este va a realizar oscilaciones armónicas ¿de qué frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia omega cuadrado de esta oscilación? Del tensor de inercia está acá. Quedó solamente uno de los momentos, ¿no? El tensor de inercia está acá, tiene tres componentes distintas de cero en ejes principales, pero omega está alineada con uno de los ejes principales, así que estas dos son cero, así que del tensor de inercia lo único que sobrevive es el momento de inercia del eje 3. ¿Está bien? Así que el tensor de inercia está metido acá adentro. Lo único que importa del tensor de inercia es el tercer momento de inercia. Perdón, esos ejes son ejes principales y por eso no hay momentos centrífugos, ¿no? Todo el tensor de inercia son los momentos de inercia, la parte diagonal. Porque en ejes principales el tensor de inercia es diagonal y solo nos quedan los momentos de inercia. Así que es eso. Las oscilaciones van a ser de frecuencia de lo que está multiplicando a θ, ¿no? Frecuencia al cuadrado. Ojo cuando escriban una frecuencia acá, no pongan omega minúscula como hacíamos en un péndulo simple, porque omega es la velocidad angular del cuerpo rígido. Usen otra letra, por ejemplo omega mayúscula. Omega mayúscula cuadrado es esto, mgl sobre I3P. Así que, bueno, ¿de dónde sacamos esto? Con respecto a P. Por Steiner. Lo calculamos, o si tiene una forma regular, lo sacamos de una tabla con respecto al centro de masa. Así que, por Steiner, esto nos va a dar el I3 con respecto al centro de masa más algo. Si ya estuvieron haciendo ejercicios de momentos de inercia, yo acá me desplacé a lo largo de uno de los ejes principales, así que lo que me va a quedar es la masa por el L cuadrado. Lo que me desplacé es L, la distancia del punto de suspensión al centro de masa, así que me queda m por L cuadrado. Y el momento de inercia con respecto al centro de masa, bueno, va a depender de la forma que tenga el cuerpo. Si es un palito, si es un rectángulo como el que les mostré recién, o si tiene así forma de pera, como lo dibujé. La cuestión es que acá también va a quedar una masa por una longitud al cuadrado, porque esas son las unidades que tienen los momentos de inercia. Así que esto va a ser igual a la masa del cuerpo,
Y acá va a haber alguna longitud al cuadrado. Más ml cuadrado. Una longitud para que den las unidades, así que esto va a ser la masa por la longitud 1 al cuadrado más la longitud real de la suspensión al cuadrado. Así que si lo ponemos acá, tenemos la masa por G por L sobre, y esto va a ser la masa por la longitud 1 al cuadrado más la longitud al cuadrado. E hice esto para que se me haga independiente de la masa. Pasa igual que con un péndulo simple. La frecuencia de oscilación es independiente de la masa. Donde esta longitud es alguna longitud efectiva. Y fíjense de hecho que esto tiene unidades de longitud cuadrado y esto tiene unidades de longitud. Así que si lo ponemos acá dividiendo, todo esto también tiene unidades de longitud. Así que esto va a ser alguna longitud, longitud 2. Así que en el fondo esto va a ser como un péndulo simple, G sobre L2, donde esta es alguna longitud que está relacionada con la longitud del punto de suspensión, la distancia del punto de suspensión al centro de masa y la forma del cuerpo, que es lo que me va a dar esta L1. Pero por lo demás se mueve como si fuera un péndulo simple de la longitud efectiva G2. Omega cuadrado. ¿Cuál es el período de un péndulo? ¿Cuánto es el período? Si calculé la frecuencia, ¿cuánto vale el período? 2pi por raíz de L2 sobre G. Agarren una calculadora. ¿Alguno tiene una calculadora? ¿O el teléfono? ¿Se acuerdan cuánto vale G, no? En la superficie de la Tierra. Hagan pi al cuadrado. ¿Cuánto da pi al cuadrado? 9,8. Lo mismo que la aceleración de la gravedad. Es sorprendente. ¿Por qué tendría que dar lo mismo? Porque la aceleración de la gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado en la superficie de la Tierra. Pi cuadrado no depende de nada. Es una constante universal. Pi cuadrado tan universal como pi. ¿Por qué tendrían que tener el mismo valor numérico? ¿Se les ocurre por qué? Por esto. No, por esta fórmula. Fíjense que si G mide pi cuadrado en las unidades que sean, si vale pi cuadrado en las unidades que sean, entonces el período vale 2 para un péndulo que mide 1 en esas mismas unidades. ¿Está bien? Es decir, un péndulo de 1 metro tiene un periodo de 2 segundos. Esto tiene que ver con la definición del metro. El primero que se dio cuenta de esto fue Christian Huygens, el astrónomo holandés que inventó el reloj de péndulo. Cuando estaba inventando el reloj de péndulo dijo, ¡apa! Un péndulo físico, no necesita ser un péndulo ideal, un péndulo puntual. Un péndulo físico que tenga una longitud de 40 pulgadas, así, hace tic-tac, con un periodo de 2 segundos. 1 segundo entre el tic y el tac. Entonces dijo, usemos esto para definir una unidad de longitud que sea independiente del tamaño del pie del rey de cada lugar, o del brazo del papa, o de todas esas cosas que se usaban en ese momento, en el siglo XVII,
para definir unidades de longitud. Dice, esto nos puede servir para definir una unidad de longitud que sirva a todo el mundo y que sea independiente de las características antropomórficas de los reyes. A todo el mundo le encantó la idea. Todas las sociedades científicas dijeron que estaban de acuerdo, la Royal Society, la Academia de París, y dijeron, bueno, hagámoslo. Un físico italiano cuyo nombre ahora se me escapa, no sé si lo puse acá, me parece que no, inventó el nombre, dijo, pongámosle metro. Pasó como un siglo y nadie tomó la iniciativa, no lo hicieron, hasta que la Revolución Francesa tomó la decisión de establecer un sistema universal de unidades y adoptó esta longitud. Pero para esto ya se habían dado cuenta de que G dependía de, alguien lo dijo, depende de qué lugar de la superficie de la Tierra estamos. Si estamos en un lugar bajo, si estamos en la altura de una montaña, G es distinta. Entonces eso que había soñado Huygens, de tener una definición universal, que en cualquier laboratorio se pudiera replicar, no iba a servir. Pero se quedaron con el tamaño, esas 40 pulgadas, o sea, el tiempo que tarda en batir un péndulo, le pusieron un nombre a este péndulo, se llama seconds pendulum, péndulo de un segundo, el que tiene periodo de 2 segundos. Y hay teoría de esto. La mayor parte de la teoría la hizo Bessel, otro astrónomo, un astrónomo alemán. Conoce a Bessel, de las funciones de Bessel. Y entonces empezó a usar con la técnica que diseñó el señor Keiter, que algunos de ustedes van a hacer el experimento en experimental, para medir la aceleración de la gravedad. Hasta el siglo XX fue la mejor manera que tuvimos de medir la aceleración de la gravedad. Por la misma razón por la cual hasta el siglo XX los relojes de péndulo fueron la mejor manera de medir el tiempo, ¿no? Porque son realmente muy estables. Pero bueno, la cuestión es que la Comisión de Pesas y Medidas de la Revolución Francesa, de la Academia de París, decidió adoptar no la longitud de un seconds pendulum como unidad para definir el metro, sino eso que ustedes saben que es la 40.000.000ª parte del meridiano terrestre, pero también hay que decir qué meridiano terrestre. Es el meridiano, por supuesto, que pasa por París. Y entonces mandaron a unos tipos a medir el meridiano con instrumentos geométricos de geodesia, que se inventaron en ese momento para hacer esto. El meridiano que va de Dunkerque a Barcelona, pasa por París, los tipos fueron y lo midieron en el campo, para establecer una unidad universal de medida que es el metro. Después hicieron 2 rayitas y quedó marcada en París, hasta la década del 70, cuando se abandonó la definición del metro basada en la Tierra. A propósito, a alguna gente no le gustaba la idea porque quedaba la unidad de distancia, la unidad de longitud, atada a la definición de la unidad de tiempo. Porque el péndulo de 1 metro de longitud bate en 1 segundo, depende de la definición del segundo entonces. Así que quedaban las dos atadas y había gente que no le gustaba eso. Igual en la década del 70 del siglo XX volvieron a quedar atadas porque ahora el metro se define en base a la velocidad de la luz, o sea queda atado también a la definición del segundo. Así que bueno, por eso pi cuadrado es 9,8. Una coincidencia histórica. Bueno, vamos a hacer un ejemplo más complicado. De hecho, la clase que viene lo vamos a hacer más cuentoso. Ahora no escriban nada, vamos a hacerlo cualitativamente. Esto es la rotación libre de un trompo simétrico. El que hicimos allá era plano y simétrico. Este es simétrico, pero puede ser gordito, ¿no? Como una pelota, por ejemplo, una pelota de rugby. Pero libre. Acá no dibujé la gravedad, así que esto está libre.
Entonces tenemos nuestro cuerpo, en algún lugar está el centro de masa. Tiene un eje de simetría. A lo largo del eje de simetría, en algún lugar del eje de simetría, está el centro de masa. A lo largo de este eje de simetría está uno de los ejes principales, así que acomodemos el eje 3. En este caso le puse el 3. Así que el eje 3 es ese eje que está dibujado ahí. No hay fuerzas, y por lo tanto no hay torques. ¿Y entonces qué pasa? Si no hay torques, ¿se conserva quién? El momento angular, el L. El L que podemos pensar en el spin alrededor del centro de masa, ¿no? Porque si no hay fuerzas tampoco está acelerado, así que podemos poner nuestro sistema inercial en el centro de masa y considerar solo el spin alrededor del centro de masa. Llamémoslo L simplemente. Y es constante. Es constante en módulo y en dirección, es un vector constante. Entonces, como es constante en dirección, tiene una dirección en el espacio que es constante. Supongamos que esa dirección la usamos para definir el eje vertical. A ver. Esa es la vertical que pasa por el centro de masa. Ese es el eje Z. ¿Está bien? Siempre puedo hacer eso, ¿no? Me fijo cuál es el L, lo acomodo, que esté todo el L en la dirección Z. Y después me fijo cuál es el eje amarillo, que es el eje principal, el eje de simetría de revolución que tiene este cuerpo. Entonces, L está fijo en la dirección vertical y ahí se queda, porque nadie lo puede cambiar. Ahora, L no puede moverse, pero el cuerpo sí puede moverse. ¿Está bien? Lo único que no puede cambiar es la dirección del L, pero el cuerpo puede hacer lo que quiera, bueno, lo que quiera no, lo que le permitan las ecuaciones de movimiento. Que van a estar, entre otras cosas, controladas por su tensor de inercia, ¿no? Fíjense que el eje 3 y el eje Z definen un plano, ¿no? Hay un plano que es el eje 3 con el eje Z, que será un plano instantáneo. El instante que está dibujado es el plano del pizarrón, pero en algún otro instante podrá ser un plano distinto, porque lo que no cambia es el eje Z, pero el eje 3 puede cambiar. ¿Está bien? El L está siempre vertical, así que en algún otro momento el eje 3 estará apuntando para otro lado, pero tenemos otro plano, siempre el plano que contiene a 3 y a Z. Entonces, vamos a acomodar el resto de los ejes. El eje 1, ¿cómo lo puse? Si el eje 3 lo puse así, entonces vamos a poner el eje 1 saliendo del pizarrón en este instante. Está el eje 1 así. Y el eje 2 así. Entonces tengo el eje 1 así, el eje 2 en este instante está así, el eje 3 está así. Y acá está el centro de masa. Entonces, con esta elección de 1, 2 y 3, lo que tenemos es que
el momento angular no tiene componente en la dirección 1. El momento angular no tiene componente en la dirección 1, es decir, va a ser 0, L2, L3. El L1 es igual a 0. Porque a todo tiempo el eje 1 es perpendicular al plano 3L, 3Z. ¿Está bien? Y en la fórmula del spin, ¿cuánto vale L1? En la fórmula de L igual I por omega, si I está en ejes principales, entonces ¿cuánto vale omega 1? L1 es igual a I1 por omega 1 es igual a 0, implica omega 1 es igual a 0. Así que ya sabemos algo sobre la velocidad angular de este cuerpo rígido. La proyección de la velocidad angular, que no sé dónde está, ¿no? Acá el truco de buscar el eje instantáneo de rotación, no tengo de dónde agarrarme. Esto está libre, girando. Pero ya sé algo, sé que omega no tiene componente en dirección 1. Es decir, omega está contenida en el plano 3Z, en este plano que dije acá. Es decir, omega está en el plano 3Z, que instantáneamente, en el instante del dibujo, es el plano del pizarrón. Así que omega, a ver si tengo otro colorcito, este verde. Omega estará, vamos a dibujarla en este pedazo acá. En general no va a ser paralela a L, pero va a estar contenida en este plano. Es decir, va a tener un ángulo con respecto a la vertical medida desde el momento angular L. ¿Cómo se mueve el cuerpo este? Ahora que tenemos omega puesto acá. Miremos un punto característico para ver cómo se mueve. Por ejemplo, agarremos un punto del eje este, punto P. ¿Cómo se mueve P? Eso nos preguntamos. ¿Cómo hacemos para saber cómo se mueve P? Bueno, lo básico que sabemos del cuerpo rígido es el campo de velocidades, ¿no? O sea, lo que podemos hacer para saber cuál es la velocidad del punto P es igual a la velocidad del centro de masa más omega, que está en el plano del pizarrón, por el R, que va del centro de masa a P. Es decir, este vectorcito. ¿Cuánto vale la velocidad del centro de masa? 0, porque acá no hay fuerza, así que el centro de masa lo puedo tomar quieto. Así que la velocidad del punto P es igual a omega por R del centro de masa P. Entonces, si omega tiene solamente componentes en 2 y en 3, y omega tiene solamente componentes, es omega 2 en la dirección 2 más omega 3 en la dirección 3. ¿Y esto qué componentes tiene? Esto es R del centro de masa a P en la dirección 3. Así que cuando hago el producto 3 por 3 me da 0, así que esto me queda solamente omega 2 por R del centro de masa a P por el producto de 2 por 3. ¿Cuánto es el producto de 2 por 3? El producto de 2 por 3
de 2 por 3 vectorial es 1. Así que la velocidad del punto P es omega 2 por R de P en la dirección 1, es decir, saliendo del pizarrón. Así que, visto de arriba, donde tengo el eje Z saliendo del pizarrón y el eje 3 visto en perspectiva así hacia la izquierda, y el punto P en algún punto de acá, el punto P describe círculos alrededor del eje Z, con esta velocidad. Esta es la velocidad de P. Y visto de costado, lo que veríamos es que el punto P describe un cono. El dibujo se empieza a complicar, pero imagínenselo que el punto P describe un círculo así, y eso pasa para cada punto de P, para cada punto del cuerpo rígido, ¿no? El punto P es un punto genérico y su velocidad es siempre perpendicular al plano donde se encuentran omega y los tres ejes, 3 y z, es decir, al plano del pizarrón en cada instante. Así que el punto P se mueve en un círculo y el cuerpo rígido describe, acá tengo algunos que son aproximadamente así, si L fuera vertical, todos los puntos del cuerpo rígido se moverían describiendo círculos alrededor del eje vertical, así que esto haría esto. ¿Este movimiento cómo se llama? Se llama precesión. Hay un montón de cosas que se llaman precesión. Como este es el movimiento libre de un cuerpo, fíjense que acá no hay fuerzas, ¿no? Esto se llama en general precesión libre. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de las órbitas de los planetas dijimos que había una precesión de los perihelios de los planetas que se debe a la relatividad general? Esto es una precesión libre de un trompo y es una cosa completamente distinta de la precesión de los perihelios de los planetas. Y también es distinta de otra precesión que ustedes también conocen, que ¿cuál es? La precesión de los equinoccios. La precesión de los equinoccios de la Tierra está relacionada con otra precesión, que la vamos a ver la clase que viene o la otra, que es esta. ¿Ven el bamboleo que hace el trompito? Este cuerpo no está libre, pues está apoyado y está actuando la gravedad. Así que no es lo mismo que esto. Es distinto de la precesión de un trompo apoyado. Esto es una precesión libre. ¿A qué velocidad angular se produce esta precesión? Es decir, ¿cuál es la velocidad de precesión? Bueno, es una precesión alrededor del eje Z, así que la velocidad angular de precesión, fíjense que le pongo una omega distinta, ¿no? Porque esta no es la velocidad angular del cuerpo rígido, que es la omega minúscula. Esta es la velocidad a la cual está precediendo alrededor del eje Z. Está alrededor del eje 3. Y la podemos calcular de la BP. Esto es igual a la BP, porque esto es un movimiento circular uniforme. Así que la frecuencia es la velocidad tangencial, que es Vp, dividido el bracito ese del radio del movimiento circular, que está relacionado con el R del centro de masa AP, por el seno del ángulo
de inclinación del eje 3. Así que esto va a ser R, dejemos poner el subíndice, pongamos R nada más, por el seno de θ. Esto es que sea la inclinación del eje 3 con respecto a la vertical. Y BP era omega 2 por R, así que esto se hace independiente de R. Esto es igual a omega 2 por R sobre R seno de θ. Se va a R. Esto está en la dirección 3. Así que se fue R, esto es independiente de P. Claro, todos los puntos del cuerpo rígido se mueven con la misma velocidad de precesión, porque es rígido. Así que no importa el punto que elijamos para calcularlo. El ángulo θ no me quedó marcado ahí, pero es el ángulo que hay entre la vertical y el eje 3. Acá está el punto P, y esto es R, y esto es R por el seno de θ. Por otro lado, teníamos la fórmula del spin, ¿no? Donde tenemos omega 2 y omega 3. Omega 2. Omega 2 es, ahí escribí solamente omega 1, pero omega 2 es L2 sobre I2. Y lo mismo para omega 3. Esto lo que me da es, omega 1 es 0 y omega 2 y omega 3 son esto. O sea, estas fórmulas me dan omega. Fíjense que son todas constantes, ¿no? Así que para un cuerpo dado que está girando con un momento angular dado, el L es constante, ¿no? Así que es un dato del problema. Esta es la componente de L. Fíjense, L descompuesto sobre el eje 2 y L descompuesto sobre el eje 3 con el ángulo θ. Me da las dos componentes omega 2 y omega 3. Omega 3 no la necesitamos ahora, omega 2 es la que necesitábamos acá. L2 es, para proyectarlo sobre el eje 2, ¿qué tengo que usar? El eje 2 es así, entonces sobre el eje 3 es el coseno, sobre el eje 2 es el seno. Es L por el seno de θ sobre I2. Y este es L por el coseno de θ sobre I3. Son todas constantes. Así que omega 2 es constante, omega 3 es constante. Así que la omega mayúscula, la velocidad de precesión, que es omega 2 sobre el seno, omega 2 sobre el seno, de acá me sale que la omega mayúscula de precesión es igual a L sobre I2. Es decir, un cuerpo dado su tensor de inercia, una rotación dada con un momento angular constante, va a preceder alrededor del eje del momento angular con esta frecuencia. Esta es la frecuencia de precesión libre. Fíjense que lo que usamos para pensar en esto es por empezar, es un fenómeno puramente cinemático, ¿no? Acá no hay fuerzas, no hay dinámica, no hay torques, como en la precesión de un trompo apoyado. Creo que es la razón Z cuando calculamos la omega mayúscula. Esto, ¿no? Omega precesión está en la dirección Z, gracias. Porque es una precesión alrededor del eje vertical. Es una precesión de omega alrededor de L. Omega precede alrededor de L.
L es el que está fijo en el espacio, porque no hay torques, entonces L está fijo en el espacio. Yo lo puse en la dirección vertical, pero lo podría haber puesto en cualquier dirección. El cuerpo va a rotar de manera que su omega minúscula preceda alrededor del L con esta frecuencia angular. Y esta frecuencia depende solamente de la constante de movimiento L y de la forma y las masas del cuerpo a través del momento de inercia este. Esta no la usamos, fíjense. La clase que viene la vamos a usar. Es un poco sorprendente, ¿no? Es un fenómeno puramente cinemático. Claro, yo agarro la perinola y la tiro al aire. Si la tiro al aire, el movimiento no es libre, pero está en caída libre, ¿no? Fíjense que lo importante en esto es que no haya torques, para que L sea constante. Si hay una fuerza constante, como la gravedad cuando tire esto al aire, en caída libre, lo único que me va a hacer es producirme una aceleración del centro de masa, pero no me va a producir un cambio del estado rotacional del cuerpo. No hay torques, así que lo que tenemos que ver es, yo lo voy a tirar con un L que yo no lo controlo, ¿no? Porque lo tiro así más o menos. A menos que yo logre que omega y L sean exactamente paralelos, porque en ese caso, imagínense que omega esté toda en la dirección vertical, en cuyo caso el seno de este ángulo se anula y me da que el período es infinito, o sea que no va a preceder. A menos que logre eso, uno tiene que ver preceder el cuerpo rígido alrededor del L. El L yo no lo veo, pero ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver el eje de simetría del cuerpo moviéndose en el espacio. El eje 3 moviéndose en el espacio. En el centro de ese cono que describe el eje 3 está el L, que no lo veo. Entonces, si yo hago eso, es difícil de verlo, pero después háganlo cada uno de ustedes en casa con un trompito. Si yo lo tiro así al aire y lo ve bambolearse así, lo que está viendo es esta precesión libre de un cuerpo rígido no sometido a torques. ¿Okay? Es un fenómeno distinto de la precesión que produce el trompo apoyado, que la clase que viene la vamos a representar con los giróscopos y con los manubrios estos. Esa precesión es distinta de la precesión que uno logra haciendo esto así. Claro, claro. El análisis, fíjense que casi no hicimos ninguna cuenta, ¿no? Está todo basado en consideraciones así geométricas de cosas que sabemos del movimiento del cuerpo. ¿Se entendió el razonamiento? Bueno, entonces vamos a parar acá y la clase que viene sí vamos a agarrar las ecuaciones de movimiento y vamos a estudiar varios casos. Uno de ellos va a ser este, haciendo los cálculos del movimiento del cuerpo rígido.